Ustedes, muchas gracias. Mientras tanto, continúa la toma en Villa Lugano. Pasan los días y la villa permanece. Está claro que esto fue una ocupación ilegal. Eso lo saben, ¿no? No, esto no fue una ocupación ilegal. Un helicóptero de la Policía Federal sobrevuela este nuevo barrio que en tan solo 3 semanas se construyó aquí en Lugano. Lo identifican como Barrio Papa Francisco. La última toma ilegal tiene a 1000 familias ya viviendo en estos terrenos. Recordemos, esto es un terreno tomado en forma ilegal por vecinos de aquí de Villa Lugano que se han afincado, que no piensan salir bajo ningún punto de vista según lo que refieren. Pero también está la sospecha de que gente que se encuentra aquí, que se ha parcelado aquí, realmente tendría vivienda, que la alquila, que sin embargo están ocupando esta tierra quizás con la idea de un beneficio posterior, algún tipo de especulación. El barrio cuenta con un comedor comunitario y con esta sala de primeros auxilios que fue establecida para, por supuesto, atender a las 900 familias del barrio Papa Francisco. Llegaron para quedarse y dicen que no se van a ir. Pasan los días, sigue la toma en Villa Lugano. Ni la política ni la justicia le encuentran salida a este conflicto. Entonces, mientras esto continúa y nadie le encuentra la manera de resolverlo, algunos se preguntan qué habría que hacer para que esto no pase. Hay que cambiar la mirada, hay que intentar resolver las cosas de otra manera, hay que salir de la cultura del subsidio. Diego Craves fue legislador porteño y hoy escribió un artículo justamente sobre esto, ¿no? Sobre correrse un poco el hábito de subsidiar. Diego, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo se podría resolver o evitar esto? Mira, yo para empezar, uno lo ve y lo que se da cuenta es que no hay ningún tipo de presencia del Estado, o sea, no hay control. Va un montón de gente, es gente necesitada, toma un lugar y automáticamente, ¿cuál es la salida que dan los gobiernos de la ciudad y la nación? Te dan un subsidio, o sea, no es que te dicen, no, mira, esto no se puede, hasta acá se llega. Todos pasan por ventanilla, está bien, es gente necesitada. Pero la verdad que es solo derechos, nadie pide nada. Esto no puede seguir así. Hoy la ciudad de Buenos Aires tiene el 6% de su gente viviendo en villas de emergencia. Hay 170.000 personas en esta situación. Hay 4 villas que concentran casi 100.000 personas. En 1980 tenías 30.000 personas, hace 10 años tenías 100.000. O sea, la población de la capital no crece, pero la de las villas de capital crece exponencialmente. La ciudad de Buenos Aires tiene 2.800.000 y pico habitantes. Las villas de emergencia, 1980, 30.000. 1990, 60.000. 2000 tenía 100.000. 2010, 170.000 y hoy está 190.000. Y no me quedo corto, Ahora, eso que vos señalás no es en realidad un mecanismo permanente de veo el hueco, me mando y yo sé que el Estado está preparado, entre muchas comillas, para socorrerme y que está esperando de algún modo que yo haga eso para después manejarme. Es un círculo. Es un mecanismo, es cierto, es perverso. Lo que pasa es que lo que pasó en la Argentina para mí se ve muy claramente en la ciudad de Buenos Aires y se ve en Rosario. O sea, es como que hay territorios de la Argentina que se perdieron. Este territorio es un territorio perdido. Sí, claro. Ahí no hay nada, no hay una ley, no hay un Estado, no hay nada. Entonces, mucho menos un código urbano. No hay nada. O sea, ¿cuál es la política que nos damos de afuera para que ese lugar tenga una ley? Tenga ley, pues no hay ninguna ley ahí. Eso es, hago lo que quiero. Entonces, ¿y cómo me desentiendo del problema desde la política? Le doy un subsidio. Yo con eso, siendo Estado, me quedo tranquilo porque sé que están ahí, dentro de todo. Y la bronca que generan muchos sectores de clase media, porque la cuestión del acceso a la vivienda y la vivienda digna, hoy por hoy también está vedado para la gente de clase media. Entonces la gente de clase media dice, bueno, ¿cuál es la lógica? La lógica de ir, tomar un lugar, hacer un apriete y después que me den unos mangos me tiren una casa. O sea, eso la gente de clase media no lo hace. ¿Por qué? Tienen menos legitimidad para pedirlo. Yo creo que acá, digamos, el problema para mí está subsumido en la falta de ley. Yo creo que se perdió, la Argentina perdió territorios. O sea, lamentablemente es así. No hay que juzgar tal vez desde un punto de vista, digamos, de la moralidad del tema, sí desde el punto de vista de qué pretendemos como sociedad, ¿no? Ya le pasó esto a Colombia
y para revertirlo tardó montones de años. Le pasó a Brasil, que perdió en las favelas parte de su territorio y se dio una política para recuperarlo. Lula, para mí, hizo una política exitosa, que fueron las unidades de pacificación policial. Pero ¿qué hizo Lula? ¿Qué pensó Lula? Lula dijo esto. En un momento se dio cuenta que hay territorios de Brasil donde el Estado no entraba. Entonces dijo, bueno, ¿cómo hago para entrar? Y decidió hacer, siendo un gobierno progresista, una medida, si se quiere, vista por el progresismo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, tal vez no del todo bien. Creó unidades especiales de policía que intervienen directamente en el territorio, recuperan el territorio, le ponen ley y empiezan a echar a los malvivientes. Después de eso, el Estado empieza a meter el resto de las leyes. O sea, obviamente que, como todo el mundo, necesita tener educación, salud, etcétera, y tienen que entrar a las villas, tienen que tener las mismas normas que tenemos afuera de la villa. Eso en Brasil tardaron, hasta que lo encontraron la vuelta, tardaron casi 20 años. En el medio perdieron 25.000 batallas con el narcotráfico. El progresismo tiene un problema serio con este tema. Porque pero Argentina es Colombia. Argentina estamos a esto de estar en Colombia. Pero además el progresismo tiene casi una posición de culpa frente a esto. Entonces veíamos el otro día que fuerzas progresistas y de izquierda iban a convalidar una y la iglesia bendice las casas. Claro, a convalidar una toma de tierras, a convalidar una toma de tierras sobre tierras contaminadas, la iglesia supuestamente del lado de los pobres bendiciendo una ocupación de tierras. No toda la iglesia, no toda la iglesia. O sea, esto que se ve un poco de la adentro y de la afuera es una discusión transversal a la sociedad y a las instituciones. No toda la iglesia tiene la misma posición. Esta misma villa, si la hubieran puesto en Palermo, en Barrio Norte, en Recoleta, en Las Cañitas, si la ponían de Rivadavia hacia el norte, ¿el gobierno de la ciudad la sacaba en un día? No. Digo, porque la verdad es que yo recuerdo... Si la gente hubiera ido a tomar el jardín botánico. Por ejemplo. 10 minutos. Lo sacaban a patadas. 10 porque minutos. La villa que armaron en Juan B. Justo, desde Santa Fe hasta Libertador, en 3 días la sacaron, hicieron una parquización hermosa y hoy el terraplén del ferrocarril San Martín Villa Fraga es un ejemplo de que no es tan fácil el tema. O sea, Villa Fraga es un ejemplo de que Villa Chacarita, que la llama de la gente. No es tan fácil el tema, no es tan fácil. Esto aparte hay montones de negocios montados en paralelo. Acá hay negocios de droga, hay negocios de la política, hay negocios con los subsidios, hay negocios con la tierra. ¿Cuáles son los negocios de la política con la villa? Bueno, a ver, todo esto, todos los partidos políticos se dan una política hacia la villa. Ninguno es sacar a la gente de la villa, como te darás cuenta. O sea, será conseguir votos en la mayoría de los casos. Y para conseguir votos, esto de que te acerco, digamos, que puedas acceder a más subsidios o te doy la posibilidad de que te anotes en un plan, dentro de 10 años tenés para tu hijo una casa, todo eso existe en la política. Entonces la política de alguna manera termina apañando toda esta lógica en donde hay un 25% de los argentinos que viven con algún subsidio. Bueno, ¿alguien considera alguno de estos territorios votos cautivos? ¿Se trae gente para que haya votos cautivos? Para mí es que ese es el error principal que cometen los gobiernos. O sea, digamos, la relación simbiótica en la cual se transforma las relaciones entre las organizaciones sociales, el Estado y esta gente, hace que en definitiva todos terminen siendo oficialistas. O sea, no es que la gente es kirchnerista o es macrista, es oficialista, porque es el gobierno que en ese momento le está dando algo. A quien le tiene, y además viven o sea, mucha gente termina viviendo de que le den algo. No, no todos. Del pedido permanente. No, pero todos. Porque aparte, el error, por ejemplo, acá el progresismo discute el control. A ver, la discusión hasta hace poquito tiempo, sigue siendo de un sector del progresismo, es el control de los anticonceptivos, etcétera, de cómo llegan a todas partes los anticonceptivos, cuando en realidad el plan de vida de una chica de 14 años que está viviendo ahí es tener hijos, porque es la forma que accede a un plan más, no es ver cómo no tengo hijos. Por eso, al mismo tiempo que te habla el kirchnerismo de repente de, bueno, a ver, vamos a hacer que las chicas accedan a planes anticonceptivos, al mismo tiempo están subsidiando que tengan más hijos. O sea, porque habría que intervenir de alguna manera con la educación para explicar que no está bien, digamos, que si tenés hijos en cantidad sin planificación, te arruinas la vida. Pero el premio es tener más hijos porque de eso viven. Y después se arma toda otra situación que es tremenda, que es que las mujeres en las villas tienen el proporcional de haber más cantidad de jefas de hogar. O sea, no hay ningún otro lado donde haya tantas jefas de hogar como en las villas. ¿Qué termina pasando con las mujeres en las villas? En muchísimos casos terminan haciendo el menudeo de la droga porque las defiende el narcotraficante de la villa. Y tienen que mantener una infinidad de hijos
por los cuales reciben planes. Entonces, una vida que se transforma en una vida miserable por culpa de situaciones perversas como esta. No es culpa de la mujer, es una visión miserable de la vida. No es que vive miserablemente, le transforma la vida en una cosa miserable. Diego, vos, sin salida. Vos Pero por supuesto. cuestionabas el hecho de aplicar la absolutización del derecho a la vivienda en esto, ¿no? Pero por supuesto, porque no todo... A ver, la propiedad es... primero, vos tenés que tener la posibilidad, el Estado tiene que tratar de garantizarte, sería la idea, la posibilidad de que vos tengas acceso a una vivienda. No quiere decir que vos tengas tu vivienda todo el tiempo, que sea propietario de una vivienda. De hecho, lo que yo conocí cuando cuando me recibí, yo tenía 25 años. Me casé por primera vez, me divorcié, pero la verdad que me costó llegar a... Me ayudaron mis papás. Cuando tuve mi primera casa, yo no llegué, yo era profesional y no llegaba. O sea, era abogado y no llegaba, y tampoco llegaba en pareja. Y las parejas de hoy todavía les cuesta más esto, digamos, siendo profesionales. ¿Por qué automáticamente todo el mundo puede acceder a una vivienda? No es así. A ver, es un trabajo... Pero también es una política, también es un error de los gobiernos, tanto del macrismo como del gobierno nacional, no tener una política de vivienda para la clase media. Claro que... La vivienda es... O sea, la inversión en viviendas populares que se terminan dando como producto del clientelismo político en la inmensa mayoría de los casos para los sectores más bajos, pero no hay una política de crédito hipotecario sólida hacia la clase media. La clase media el plan Procrear un poquito. El plan Procrear es para la clase media baja, Rolando, y la clase media termina siendo la feta del sándwich. Los de arriba tienen plata, se arreglan, los de abajo acceden a viviendas sociales y la clase media queda en el medio sin nada. Por eso termina habiendo tanto voto en contra del gobierno. Claro, porque además con este nivel de inflación, ¿quién te va a dar un crédito hipotecario? Igual el tema para la clase media del techo propio es algo muy cultural también, porque por ejemplo hay sociedades europeas en las cuales la clase media sabe que nunca va a acceder al techo propio y vive de una renta y ya lo consideran como parte de su vida. Totalmente. Sí, pero son sociedades más ricas. No, pero el de clase media sabe que en su vida va a tener que pagar alquiler. Pero podés pagar un alquiler. Son sociedades donde también tienen garantizado un subsidio de desempleo. Claro, tienen un mínimo de estabilidad y planificación para su vida. Por ejemplo, creo que en Alemania es que uno paga un alquiler y cuando vos no podés pagar, el Estado te paga el alquiler hasta que vos conseguís En Estados Unidos, por ejemplo, están acostumbrados a estar endeudados, todo el tiempo pagan viviendas nuevas. Y en España, por ejemplo, en su momento te subsidiaban el alquiler. Ahora ya apenas si te subsidian el desempleo, ¿no? Es otra etapa. ¿Qué debería hacer concretamente el gobierno de Macri? ¿Qué podría hacer? Olvidemos la gobierno nacional por ahora. Macri, ¿qué podría hacer para evitar nosotros presentamos un proyecto de ley, el de la fecha. Lo presentamos como ciudadanos. Le pusimos Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros planteamos una idea parecida a robamos en el buen sentido. ¿Robamos? Sí, en el buen sentido. Algunas experiencias internacionales, aprendimos un poco de qué les pasó a otros y eso lo plasmamos en un proyecto de ley y estamos planteando la creación de unidades de pacificación policial y unidades de pacificación social para las villas de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir un cuerpo de policías especiales en cantidad, no menos de 400 en toda villa que tenga más de 20.000 habitantes, que esté en forma permanente en el lugar, que impida obviamente las ocupaciones y que vaya corriendo al narcotráfico de las villas. Sergio Berni esta semana... Ojo, sí, el problema es si pactan después. Claro, pero Sergio Berni esta semana presentó la policía barrial con la gendarmería en la Villa Zabaleta, en la 2124, con 400 efectivos. Sergio Berni, que puede tener buenas intenciones, lo que está planteando es como el final de la película, porque la policía de proximidad, que fue lo que planteó Berni y lo que planteó en su momento Garrey en el operativo Cinturón Sur, que es en definitiva, lo está de alguna manera rearmando Berni, es una policía casi de vecindad, que es que patrulla las zonas y está cercano al vecino. ¿Cuál es el problema? Que esa policía convive en forma constante, como es una policía normal, con todos los delincuentes. Entonces, es como que el narcotráfico le pasa por al lado. Sí, o le pone plata. O no, pero supongamos que no le pone plata. Es policía de patrullaje, es policía que te resuelve conflictos vecinales. Yo estoy planteando otra cosa, que es policía que interviene casi como policía más de brigada, que interviene para desmantelar el narcotráfico. Lo corre del lugar y una vez corrido empieza a intervenir la unidad de pacificación social. ¿Qué es esto? Es dependiente del gobierno de la ciudad, un órgano interministerial que mete los colegios dentro de la villa, mensura las propiedades, cada uno sabe qué es de cada uno. Ahí puede otorgar título de propiedad eventualmente. O no, pero mensuras, cada uno sabe qué es de cada uno. No se puede construir. Todavía no hay urbanización de villas, si es un tema pendiente, menos imagino se va a poder avanzar en el tema de policías.
Yo creo que se puede hacer. O sea, Sí. con un presupuesto no tan grande que yo entiendo, según el cálculo nuestro, unos 450 millones de pesos, que para la ciudad no es tanto presupuesto, cambia radicalmente el tema de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Porque aparte vos tenés hoy en la 1, 11, 14 y en la 21, 24 los principales lugares de acopio de la ciudad de Buenos Aires de cocaína y de marihuana. Tenés los dos principales cárteles funcionando y la policía de vecindad, que es la que plantea Bernie, pasa por al lado y no puede hacer nada, porque no tiene la logística para hacerlo, no es porque tenga mala voluntad. Entonces yo digo, esto hace falta de cuerpos especiales, hace falta correr a los narcotraficantes y que el Estado entre a las villas. Hace falta, el Estado no presente en el sentido de eso de que todo lo subsidio con mi presencia, no, presente quiere decir con derechos y con obligaciones. O sea, no construís más, no tomás más, pero sí vas a tener colegio, sí vas a tener educación, sí voy a garantizar que si se puede conveniar entre un McDonald's y podés ir a comer un McDonald's como si estuvieses afuera. O sea, salís del gueto, vos pasás a formar parte de la ciudad de Buenos Aires. Es como que extendés la sábana de los derechos de la ciudad adentro de la villa. Pero para eso primero corres a los delincuentes, porque si no, no se puede hacer nada. Diego, gracias por venir. No, gracias a ustedes.